Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando Derecho. Este esfuerzo conjunto entre el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo para llevarle a usted lo más relevante en los temas jurídicos, tratando de que usted pueda ampliar su cultura jurídica y también el quehacer cotidiano del Tribunal Superior de Justicia para que se entere usted cuáles son las acciones que nuestro poder del Estado de Hidalgo, nuestro Poder Judicial, lleva a cabo en favor de la justicia, en favor de los derechos de ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí de vuelta. Quiero enviarles un abrazo a todos los que nos ven, que nos siguen cada que tenemos nuestra emisión. Y bueno, hoy vamos a tener un programa que le va a gustar mucho, amigo, porque no vamos a hablar estrictamente de un punto relacionado con que la ley, que lo que dice tal artículo, tal aspecto, no. Hoy vamos a abordar un tema interesante, déjeme le platico, es el litigio estratégico bajo los principios de lealtad y objetividad entre las partes. ¿Cómo deben de conducirse las partes en un procedimiento penal con este nuevo corte oral ante el juez y entre ellos mismos? Y esto es una dinámica que vale la pena atender. Amigos, bienvenidos, este es su programa Hablando Derecho, comenzamos. Amigos, como les platiqué a la introducción de este programa, hoy tenemos un tema que resulta interesante porque vamos a aprender cómo es que se lleva a cabo esta dinámica entre las partes y las partes con el juez dentro de un procedimiento penal. Para ello tenemos un invitado que a mí me da en lo personal mucho gusto contar con su presencia, es un buen amigo, una persona con mucho conocimiento y dominio del tema, es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, catedrático, imparte conferencias, es decir, está sumamente actualizado con los temas de este nuevo sistema de justicia penal y él es nuestro amigo el maestro y juez Ibers José Luis Crespo García. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola maestro, buenas tardes, un gusto saludar, saludos a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación, es un honor para mí. Al contrario, sabemos de tu carrera, sabemos de tus conocimientos y creemos que vas a ser el vehículo ideal, idóneo para poder expresar este tema, porque además tienes toda esa experiencia para transmitirlo a los oyentes. Y amigos, pues para que podamos entender más o menos de qué vamos a hablar, les invito a que presenciemos esta cápsula que hemos preparado para ustedes con el tema del día de hoy. La reforma procesal penal representa un cambio jurídico de carácter paradigmático. Ello se ve reflejado en el tránsito de un sistema inquisitivo a uno acusatorio que descansa en la oralidad como un motor del sistema. En este sistema, el Ministerio Público es el encargado de elaborar las políticas a través de las cuales se organiza la persecución criminal y se le entregan las competencias para dirigir la facultad de las tareas de investigación policial. Por otra parte, se crea la Defensoría Penal Pública como una entidad que asume la responsabilidad de que se proporcione sobre la defensa penal. Estos dos actores son controlados en la fase de investigación por los juzgados de oralidad, cuyos jueces velan por el debido respeto de los derechos y garantías que asisten a testigos, víctimas, imputados y acusados, y a ellos corresponde dirimir los conflictos que deben ser conocidos en un juicio público, oral, contradictorio, y donde se respeten adecuadamente las garantías de inmediación, concentración y oportunidad. Por tanto, el litigio estratégico será la capacidad de aplicar las habilidades y técnicas para litigar en las diversas audiencias, tomando en cuenta el sistema de justicia adversarial, donde la defensa y el Ministerio Público, mediante la formulación de teoría del caso, presentarán alegatos de apertura, interrogatorios, contrainterrogatorios, incorporación de prueba material, alegatos de clausura y argumentación, para brindar a las y los justiciables el acceso a la justicia pronta y expedita. Amigos, como ustedes se han dado cuenta y como lo hemos platicado ya en otras emisiones, el sistema de justicia penal de corte oral, acusatorio,
una innovación en nuestro país que entró en vigor ya hace 2 años, ha venido a modificar muchas formas de trabajar, tanto de jueces como de ministerios públicos y abogados defensores. Esto ha establecido una nueva dinámica que tenemos que aprender, porque no se trata solamente de hacer escritos, presentarlos y pensar que el juez va a resolver en la misma manera. Hoy un gran dominio de la dinámica procesal se lo lleva a la argumentación jurídica y la conducta que las partes van a tener con relación al juez y a ellos mismos. Y antes de entrar de lleno con el tema, José Luisa, me gustaría preguntarte, tú eres juez de este nuevo sistema, tú estás todos los días en audiencias, todos los días conociendo de estos procesos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves tú el avance a 2 años de que ha entrado en vigor del sistema penal oral acusatorio? Bien, pues yo me congratulo en decir que vamos bien, que estamos madurando el sistema. En este caso, empezamos ya en el país desde 2007 a hacer los primeros pininos en algunos estados, Chihuahua, Oaxaca. En el estado de Hidalgo, el 18 de noviembre de 2014, iniciamos precisamente con este sistema acusatorio. Es un sistema que, si bien es cierto, ya no tenemos que llamar nuevo sistema de justicia penal, sí es un sistema que vamos madurando, que es un sistema que, dicen los expertos, tardará de 30 a 50 años en permear en nuestra sociedad, en madurar. Luego entonces, bueno, hay mucho ímpetu de todos los operadores de la policía, principalmente de los agentes del Ministerio Público y defensores, en esta maduración del sistema. Estamos aprendiendo a utilizar una herramienta que es en pos de la sociedad, es en beneficio de la sociedad, llámese las personas que están en calidad de víctimas, pero también las personas que están en calidad de imputados, respetando en todo momento su presunción de inocencia. Tú eres capacitador, tú trabajas constantemente en la capacitación, ¿no? Así es, tengo la fortuna de ser académico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya desde hace 13 años, y bueno, a nivel nacional he tenido la fortuna ya de capacitar en 28 estados de la República. Ah, caray. Bueno, pues ya que te falta para terminar las 32 entidades. Bueno, pues hoy vamos a hablar de litigio estratégico. Así es. Empezamos por lo básico. ¿Cómo nace este concepto de litigación estratégica? Bien, la litigación estratégica es un concepto que no nada más aplica en el sistema acusatorio, que en realidad aplica en distintas materias del orden jurídico, pero empieza a permear y a tener mayor auge en un sistema oral. ¿Por qué? Porque es una nueva visión tanto de las partes como del órgano jurisdiccional. Ya las pruebas no se juntan en el juzgado como en algunas otras materias, las pruebas ya las juntan las partes, pero además la toma de decisiones de las partes es siempre en continua comunicación. Luego entonces cada una de las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, tienen que verificar el caso que ellos tienen, verificar el cúmulo de pruebas con los que cuentan y además el hecho que están investigando. Derivado de eso toman distintas decisiones. Alguna decisión será, por ejemplo, ir a juicio oral para la defensa y demostrar, o más bien que el Ministerio Público tenga la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona y un hecho delictivo suscitado. A su vez, la defensa, bueno, puede ir a juicio precisamente a defenderse de esta situación y litigar en cuanto a distintas técnicas que conocemos. Pero además, ambas partes pueden tomar la decisión de no ir a un juicio oral. En este caso, tomar la decisión de tomar una salida alternativa, como lo es un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, o bien inclusive un procedimiento abreviado, con lo que se dirime la controversia sin necesidad de llegar a juicio oral. La decisión se toma en base precisamente al cúmulo de información que tienen las partes y es aquí donde aplica este tipo de estrategias, tanto por la defensa como por el Ministerio Público. Bueno, nos queda claro entonces que esto implica toma de diversas decisiones por parte de los actores, de los operadores del sistema, particularmente hablando de las partes. Así es. Esa toma de decisiones, nos dices, bueno, debe ser de carácter estratégico. ¿Qué deberíamos de entender entonces por estrategia? Bueno, es muy importante dirimir el concepto de estrategia. ¿Qué es estrategia? Es curioso, pero la palabra estrategia tiene su inicio en el orden militar. De hecho, el vocablo estrategia es de orden griego, stratos, ejército, agen, guía o conductor de un ejército. Y precisamente es en la guerra donde nace este concepto de estrategia. Y bueno, todos sabemos precisamente que muchas veces no gana el ejército que tiene más hombres o mejores armas, sino el ejército que tiene mayor estrategia al respecto. Luego entonces la estrategia comienza a utilizarse en todo donde hay adversarios. En la guerra, en el fútbol, en el ajedrez, en el boxeo, en todo donde hay adversarios, necesariamente tiene que existir la estrategia
para poder actuar o tomar decisiones en este caso. Este sistema tiene 3 características particulares: la acusatoriedad, la oralidad, pero también la adversarialidad. Es un sistema adversarial, es un sistema de partes, donde hay 2 órganos técnico-jurídicos en igualdad de circunstancias y con igualdad de herramientas, que es el Ministerio Público y la defensa. Estos son los adversarios por naturaleza y ellos precisamente son los que van a realizar distintos tipos de estrategia. La estrategia en un concepto contemporáneo es un plan ideado para llegar a un objetivo deseado. En este caso, las partes deben de definir su objetivo tanto del lado del Ministerio Público como de la defensa y verificar desde un diagnóstico, que es la investigación, qué es lo que con lo que cuentan precisamente para ello, y derivado de eso, crear un plan de estrategia y un plan de litigación. Muy bien, amigos, como ustedes se dan cuenta, suena interesante porque entonces como que de repente nos imaginamos a los abogados en su despacho, en mesa redonda, platicando cómo le vamos a hacer para ir a enfrentar el juicio. Pero amigo, no le cambie, de esto vamos a platicar en un ratito más. No le cambie, regresamos. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 7900, extensiones 9616 y 9799. Amigos, estamos de regreso, qué bueno que nos acompañan, estamos en una emisión más de su programa Hablando Derecho. Les recordamos que pueden contactarnos, participar en este programa haciendo sus preguntas, sus comentarios acerca del tema o incluso mandando saludar a nuestro invitado. En nuestras redes sociales, recuerden, estamos en Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Les recordamos que estamos con el tema de litigio estratégico bajo los principios de lealtad y objetividad entre las partes. Y nuestro invitado de hoy, el maestro José Luis Ibels, ¿es correcto? Ibels José Luis. Ibels José Luis Crespo García, que es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y que precisamente nos está hablando de este interesante tema. Ya nos adelantabas pues lo que es la estrategia, de dónde surge este concepto de litigación estratégica. Y nos hablabas de un plan, de desarrollar un plan. Bueno, ¿cuáles son las bases para desarrollar ese plan estratégico? Bien, las bases de la estrategia parten precisamente desde el hecho de definir un objetivo. En este caso, tanto el Ministerio Público como la defensa tienen que definir un objetivo correcto. Muchas veces el objetivo es enfocado para la defensa en si ir a juicio o no ir a juicio. La decisión la va a tomar previo a las bases específicas. Una de ellas es la investigación, tanto inicial como complementaria, donde el defensor adquiere precisamente un nuevo rol de investigador, tiene la información, constata la información inclusive del Ministerio Público y toma una decisión. La base de la defensa precisamente es esa, la toma de decisión de acuerdo a lo que más convenga a su cliente, en este caso a la persona que está en calidad de imputado. Por el Ministerio Público, la principal base es dirimir uno de los objetivos del proceso penal. Recordemos que uno de los nuevos paradigmas de este sistema acusatorio no nada más es castigar o imponer penas o sancionar por sancionar, sino buscamos uno de los principales retos del derecho penal, que es la recomposición del tejido social. Y para ello, bueno, nos hemos dado cuenta que no necesariamente la pena de prisión o la cárcel son la solución, que muchas veces, a veces la disculpa entre el imputado y la víctima es una de las mejores soluciones que habrá, ¿no? Muchas víctimas de repente denuncian, no con la intención de que se meta a la cárcel a la persona que está denunciando, sino muchas veces la víctima busca protección, pero además busca la seguridad de que va a estar bien él, su familia. Entonces muchas veces eso ayuda en la planeación de las partes para saber cómo dirimir una controversia. Esto que nos platicas,
implica que nuestro auditorio entienda que con el nuevo sistema de justicia penal, bueno, el sistema actual ya, hay que cambiar paradigmas con relación a lo que esperamos de un procedimiento penal. Mucho se ha hablado, maestro, en el sentido de, bueno, hay gente que están dejando libre, ¿sí? Y es que se les agarra y luego salen. Y estamos pasando por alto, por ejemplo, este principio de presunción de inocencia que rige en términos generales. Y que cuando hablamos de estas situaciones que tú nos dices, estamos ante la posibilidad de que por el interés que las propias partes persiguen y esa estrategia que tú nos indicas, se llegue al caso de que no haya proceso. Así es. ¿No? Que simplemente se pueda resolver el problema con un intercambio entre las partes, algún acuerdo, etcétera. ¿Es correcto? Sí, en efecto. De hecho, principalmente es lo que busca el sistema acusatorio. El objetivo está trazado en la Constitución, donde nos señala que el procedimiento penal tiene por objeto el esclarecer los hechos, proteger inocentes, que el culpable no quede impune y garantizar la reparación del daño a la víctima. Entonces, toma en cuenta los dos principales sujetos ciudadanos, que es la víctima, donde busca garantizarle la reparación del daño, pero además la persona que está en calidad de imputado, que bien le asiste la razón a usted, él goza de un principio que es el de presunción de inocencia. Es decir, esa persona no es un culpable, no es un delincuente, es una persona que le están imputando y le están investigando por un hecho delictivo y que nosotros tenemos que tratarlo como ello, como un inocente hasta que no se le demuestre lo contrario y ello quede en una sentencia firme. Muy bien. ¿Cómo se aplica este plan estratégico? ¿Cuál es la forma de aplicar este plan estratégico en el desarrollo del procedimiento acusatorio? Bien, la estrategia va en muchas índoles. Muchas veces la credibilidad de los abogados es parte de la estrategia. Ah, caray, suena interesante. ¿Cómo entendemos eso, maestro? Bien, muchas veces nosotros vamos identificándonos entre abogados. La credibilidad que tú juegues como abogado es importante. Ejemplo, un abogado que ha llevado 10 juicios orales y todos los ha perdido, bueno, indudablemente pierde credibilidad no nada más ante los jueces, sino ante la ciudadanía como tal. Un abogado pone en juego, cuando decide ir a juicio oral, no nada más a su cliente y la libertad de su cliente, sino pone en juego su prestigio mismo. Es tanto como un médico cuando decide operar y un médico llevar el récord de sus operaciones. Si un médico realiza 10 operaciones y en los 10 muere su paciente, bueno, indudablemente pierde credibilidad. En este caso, la credibilidad cuenta para el tema de la estrategia. La forma en comunicarse o la forma en argumentar cuenta también, puesto que ya no es un sistema escrito. El juez no conoce la investigación ni conoce los registros de la investigación. La forma en que las partes le comuniquen, la forma en cómo las partes le comuniquen precisamente la información que tienen, cuenta muchísimo porque al juez le va a quedar claro indudablemente lo que él tiene para poder resolver. La forma en cómo se presentan a los testigos, a veces inclusive en la estrategia cuenta el orden en que tú llevas a los testigos, ¿no? En una de las principales reglas de la estrategia te dice que puedes empezar con un testigo fuerte al principio y terminar siempre con tu testigo más fuerte al final, porque ese es lo que transmites precisamente a un tribunal de enjuiciamiento. Qué interesante, amigos, si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos que el abogado no nada más se trata de que sepa de leyes, y sobre todo considerando que hemos vivido un sistema escrito predominantemente durante décadas, esta necesidad de tener que expresarnos de manera oral ante el juez y ante un público que va a estar acudiendo a las audiencias frente a nuestros propios defendidos o representados y que de repente, y te lo digo porque lo hemos vivido ya como juzgadores en materia de oralidad mercantil, que el cliente voltea a ver al abogado con cara de ¿qué estás haciendo? Así es. ¿No? De que el cliente voltea a ver al abogado como diciendo ¿y por qué esto que el juez está diciendo no lo hiciste? Entonces esto resulta importante porque la estrategia guiará esos pasos del abogado para evitar esos errores, ¿no? Sí, en efecto, tanto la estrategia, todo el plan estratégico, pero además los conocimientos que tiene que tener un abogado, ¿no? Un abogado ya no nada más tiene que tener conocimientos en materia procesal penal, hace rato bien lo decía usted, la argumentación, la materia de argumentación cuenta muchísimo para saber transmitir y las técnicas de litigación, que al final del día las técnicas son parte de la estrategia. La estrategia va en 3 fases específicas, la estrategia que es todo el plan ideado, las tácticas que son fases de ese plan o acciones en particular y las técnicas. En este sistema de justicia penal, las técnicas de litigación cuentan mucho al momento del desahogo de pruebas entre las partes, ante el órgano jurisdiccional. Bueno, y dentro de
toda esta dinámica procesal que nos has planteado, José Luis, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los principios de lealtad y objetividad entre las partes? Bien, es muy importante saber que esta es la base, una de las principales bases de la litigación estratégica. Muchas veces hay personas que confunden una litigación estratégica con el arte de engañar, con el arte de esconder, con el arte de ocultar al tribunal de enjuiciamiento la verdad, y esto no es estrategia en realidad. La estrategia va en base a lealtad y objetividad, primero entre las partes. Esta nueva forma de litigación necesita fehacientemente una comunicación siempre entre las partes. Tanto el Ministerio Público como la defensa tienen que estar en constante comunicación, intercambiando inclusive los datos de prueba que ellos van acumulando. Hay una figura que se llama el descubrimiento, donde el Ministerio Público tiene que descubrir toda la investigación a la defensa, pero además la defensa, si decide llevar pruebas a juicio oral, tiene la obligación de descubrirla ante el Ministerio Público. Y en la argumentación, la lealtad de objetividad va muchas veces en el asumir que tu contraparte está diciendo la verdad, ¿no? Y no atacar argumentos innecesariamente, puesto que existe. Recordemos nuevamente, el juez no tiene la información, entonces las partes, los argumentos que realizan es en base a la investigación que ellos tienen. La lealtad de objetividad también va ante el órgano jurisdiccional en no faltar a la verdad. No es necesario mentir para poder litigar, no es necesario mentir para poder defender. Este sistema tiene muchas salidas, muchas alternativas, y muchas veces tú como abogado no nada más debes de privilegiar el interés específico en el asunto, sino privilegiar el bienestar social, y uno de ellos es la posibilidad de salidas alternas. Con esto, juez, estamos hablando de que el abogado tiene que colocar estos elementos de lealtad por encima del interés tal vez económico que podría significarle el ganar forzosamente el juicio. Muchas veces tenemos gente que no, cuando un abogado le dice es que esto no está bien o esto no se puede o no tienes este derecho, va peregrinando buscando abogados hasta que encuentra un abogado que le dice sí, yo te lo voy a ganar, te voy a cobrar tanto, y resulta que no se puede, que realmente no es algo que se pueda lograr. Entonces, lo que usted nos dice es, conducirnos con lealtad significa no mentir, no llevar a cabo estrategias que tiendan al engaño, ni a la otra parte, ni al juez. Sí, indudablemente. De hecho, yo creo que esta es una muy buena oportunidad de lograr una visión distinta en la ciudadanía, ¿no? Es una buena oportunidad de recuperar esa visión de la ciudadanía en los abogados como una persona proba, como una persona recta. En este sistema hay una figura, y voy a decir en la nomenclatura gringa, porque normalmente la gente lo identifica así. En este sistema es muy importante el tema del perjurio, ¿no? Sabemos que cuando hay perjurio, cuando hay mentira o falsedad ante la autoridad, eso indudablemente tiene un costo bastante severo, bastante fuerte. Los abogados no estamos obligados a mentir a la sociedad. También va, por supuesto, en la ética de cada abogado, ¿no? Indudablemente también existimos o existen abogados que deciden mentir, deciden hacer distintas cuestiones, pero yo creo que es una cuestión de ética y moral para empezar de la profesión y del profesionista. Excelente. Amigos, por favor, no le cambie. Si usted se da cuenta, es un tema interesante porque nos abre otra perspectiva totalmente distinta de lo que debe ser un abogado frente al juez y frente a la otra parte. Regresamos en su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 7900, extensiones 9616 y 9799. Ya estamos de regreso, amigos, su programa Hablando Derecho, y hoy hablando del tema de el litigio estratégico bajo los principios de lealtad y objetividad entre las partes. Desde luego estamos hablando del sistema
de justicia penal oral de corte adversarial. Y pues tenemos participación en las redes. Recuerden que pueden estar siguiendo incluso algunas transmisiones en vivo del programa en nuestra cuenta de Facebook, que es Hablando Derecho. También pueden participar a través de Twitter, @habla_derecho. Formulen sus preguntas, hagan sus comentarios. Hoy tenemos un invitado que nos da muchísimo gusto, el maestro, juez Ibels José Luis Crespo García. Él es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral. Tenemos saludos, tenemos ya algunas inquietudes en redes. Bueno, este es de casa, el doctor Alfredo René Uribe Manríquez manda saludos pues, a los dos, tanto a José Luis como a su servidor. Un saludo también al doctor Alfredo. Y seguimos con este tema donde estamos hablando de la nueva manera en que las partes se conducen dentro de un procedimiento de corte oral en el sistema penal y de esta estrategia que tienen que asumir las partes para poder enfrentar el litigio. Y usted nos hablaba, juez, sobre los principios de lealtad y objetividad entre las partes y esto que resulta tan importante para, como usted también lo mencionó, pues de alguna u otra manera sanear la imagen del abogado ante la sociedad. Recordemos que las audiencias son públicas, cualquier persona puede ir y ver cuál es la labor del abogado, cómo lo hace el abogado y cómo lo hace la autoridad. Conforme a esto, yo le pregunto, juez, ¿cuáles son los nuevos paradigmas en el trabajo de la defensa en un caso penal? Bien, el defensor adquiere un nuevo rol, distinto a cómo se manejaba en el sistema tradicional. En este caso, el defensor inclusive adquiere la parte de la investigación, de un investigador. La defensa puede tener su propio trabajo o labor de investigación, ya sea por un investigador privado, pero también por el propio defensor. Puede entrevistar a la víctima, a los testigos que tiene el Ministerio Público, realizar su propia investigación. Este nuevo rol del defensor lo lleva precisamente a la toma de decisiones correctas. El defensor no nada más se queda con la investigación que tiene el Ministerio Público, genera su propia investigación, genera sus propios actos de investigación y datos de prueba, y derivado de ello, indudablemente, genera argumentos correctos ante el órgano jurisdiccional. Esto es, en la investigación, uno de los principales roles esto es uno de los nuevos paradigmas en el cargo de la defensa. Déjame ver si entendí y espero sobre todo que nuestros amigos del auditorio puedan visualizarlo tal vez de esta manera. Discúlpame el aterrizarlo de esta forma. Hemos visto algunas series de televisión relacionadas con los procedimientos, sobre todo en los Estados Unidos. Y vemos que efectivamente de repente la defensa va y entrevista a la víctima, se constituye en su domicilio, le hace preguntas y demás, y con base en esta información intenta nuevas cosas ante el juez. ¿Me estás diciendo que el defensor puede ir al domicilio de la víctima, por ejemplo, y pretender entrevistarse con él? Bien, habrá que ver si es recomendable ir al domicilio de la víctima, pero el defensor puede entrevistar a la víctima, es indudable. Yo creo que en el caso específico de la víctima, la recomendación para un defensor sería distinta, que lo entrevistara a lo mejor en las oficinas de la Defensoría, en el despacho o bien en las propias oficinas del Ministerio Público. Pero principalmente tiene permisible el defensor poder entrevistar a la víctima fuera del juzgado, fuera del juicio oral, y precisamente con el propósito de preparar su juicio. Y como tú lo referiste, la posibilidad incluso de contratar investigadores que se aboquen al estudio de todos los elementos que rodean al hecho. Sabemos que la Defensoría Pública en el Estado de Hidalgo tiene ya un área de servicios periciales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su área de servicios periciales, y esto también es parte de lo que la defensa puede echar mano. Sí, claro. De hecho, tocando el tema, yo felicito precisamente a la Defensoría Pública porque es una institución que se ha dedicado y abocado a capacitarse, pero además a fortalecer su institución. La Defensoría Pública, y hoy lo acabamos de ver en distintas audiencias, cuenta con un cuerpo de servicios periciales, cuenta con un cuerpo de investigadores que le ayudan precisamente a fortalecer el trabajo de los defensores públicos, no nada más en audiencias, sino antes de llegar a las audiencias para llegar preparados. Si un defensor particular puede de la misma manera esta situación, puede tener su propio cuerpo pericial o puede tener su propio cuerpo de investigación para fortalecer el trabajo de los defensores privados o defensores particulares antes de llegar ante el Ministerio Público, ante un juzgado. Hombre, qué bueno que nos lo dices. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo,
que están, como tú lo dices, haciendo su labor en cada uno de los procedimientos en los que los abogados adscritos o que pertenecen a este cuerpo, pues intervienen. Y bueno, por el otro lado, la otra parte, ¿cuál es el rol del Ministerio Público? Porque aquí una de las grandes quejas, vamos así a referirlo, desde que ha entrado en funcionamiento este sistema, es que pues no hay una investigación adecuada y que por eso se va mucha gente, muchos quedan libres. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? Bien, es un trabajo titánico, debemos de reconocerlo, es un trabajo titánico el que tiene el Ministerio Público y la Procuraduría como tal. Es una institución que también se ha fortalecido bastante y como todos vamos madurando, pero en efecto, el Ministerio Público, debemos de recordar que en la investigación inicial el Ministerio Público no es una parte en el proceso, es una autoridad administrativa a la cual le denunciaron un hecho delictivo y él está investigando para efecto de tomar la decisión si ejercita o no ejercita acción penal. El rol del Ministerio Público ahí como autoridad administrativa es primero dirimir y verificar la posible comisión de un hecho delictivo, si ese hecho sucedió o no sucedió. Y en efecto, tomar decisiones como ejercitar acción penal y entonces sí ponerse la calidad de parte en el proceso penal, imputar y en su momento acusar un hecho delictivo a una persona. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba, que es lo más difícil y más importante en la materia penal. Una persona, dijimos, es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, y para ello se debe de rebasar esta presunción de inocencia por parte del Ministerio Público en las distintas fases, incluyendo el juicio oral. Una persona que es acusada de un delito se le tiene que demostrar plena y fehacientemente la comisión de ese hecho delictivo y su plena responsabilidad penal. Esta es labor del Ministerio Público. Entonces, pues es una labor titánica, sí, es una labor que se está comenzando, que se está haciendo, que se está fortaleciendo, y bueno, eso indudablemente fortalece nuestras instituciones y fortalece además a la ciudadanía. Esa percepción de la ciudadanía, qué bueno que lo comenta, maestro, es una percepción que se ha tenido en toda América Latina, desde Buenos Aires, Argentina, en el momento que se implementó el sistema, hasta Tijuana, Baja California. Es una percepción que crea el sistema precisamente porque ocupamos un sistema distinto. Pero la misma sociedad, el mismo público sabe perfectamente que las cárceles no son lo más bondadoso para nuestra sociedad y que toda persona, a lo mejor por un error, por cualquier cuestión, puede caer del lado de la persona imputada, y entonces debemos de buscar el privilegio de los derechos fundamentales, ¿no? Y uno de ellos es la presunción de inocencia y la libertad, a menos que sea totalmente necesario para continuar un proceso. Esta estrategia que asume la representación social del Ministerio Público, prepara su estrategia, implica también echar mano de los servicios periciales que son adscritos al Ministerio Público, parte de la Procuraduría, pero también de una policía de investigación. Y sabemos que ahora, por ejemplo, los policías pueden ir, hacer su labor, entrevistar, etcétera, pero ¿de qué manera esa labor que llevan a cabo los elementos de investigación la trabaja o la procesa el Ministerio Público? Bien, el Ministerio Público es el director de la investigación, ya no es el investigador como tal. El Ministerio Público tiene la obligación de dirigir la investigación. Perdón que te interrumpa. Entonces, teníamos antes un esquema con el procedimiento anterior que decíamos Ministerio Público investigador y agente del Ministerio Público determinador, ¿no? Y luego el adscrito en el juzgado. Entonces, de acuerdo a lo que nos dices, ya no investigue. No. El Ministerio Público ya no va al lugar de los hechos, ya no da fe de una persona, no da fe de un lugar. El Ministerio Público ahora es el que coordina y dirige la investigación, así lo dice el artículo 21 de nuestra Constitución. Pero además tiene dos brazos muy importantes de los cuales puede echar mano. Uno de ellos es la policía, que es una nueva visión de un policía, que también es de los sujetos procesales de los cuales se echa mano en la estrategia. La visión de un policía es precisamente la capacidad de investigar un hecho, de llegar a fondo en una investigación, de entrevistar personas, de realizar inspecciones de lugares, de personas, de acercarle al Ministerio Público todos los medios y datos de investigación correctos para poder argumentar. Los servicios periciales, bueno, en la actualidad juegan un papel excesivamente importante, puesto que el avance de nuestra sociedad, el avance de la ciencia, ha hecho que la investigación científica muchas veces rebase a la prueba testimonial o al testimonio de una persona en juicio. Una prueba de genética, por ejemplo, cuando es positiva, pues es 100% y no requiere de ningún testigo para poder demostrarlo. Estos son los dos principales brazos que tiene el Ministerio Público para poder realizar una investigación. Pero además el Ministerio Público actúa con la visión del artículo 20 constitucional en cuanto, primero, esclarecer el hecho,
pero después proteger al inocente, porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad, y si esa persona acusada o señalada injustamente es inocente, el Ministerio Público tiene la obligación de protegerlo, pero principalmente a la víctima. La víctima se volvió un sujeto procesal muy importante en este sistema de justicia, y bueno, el Ministerio Público debe a veces atender más al tema de la reparación del daño de la víctima integral. Esto habla no nada más de temas económicos, sino de su salud psicológica, de su salud física, y una cuestión que pueda llevarle a tener plena seguridad de que se van a proteger sus derechos y garantizar sus derechos. Suena realmente muy interesante, y ahorita vamos a platicar de cómo ya en la práctica estamos viendo esta situación que tú nos refieres. Amigos, estamos hablando de este litigio estratégico, de los principios de objetividad y lealtad entre las partes, y si usted se ha dado cuenta, ha sido de sumo interés. Regresamos, no le cambie su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 79000, extensiones 9616 y 9799. Amigos, estamos de regreso. Les agradecemos su participación en las redes sociales. Recuerden Facebook, Hablando Derecho, Twitter, @habla_derecho. Hemos tenido algunos buenos comentarios. Irma Miranda, gracias por ver el programa. Manda saludos a la mesa. Isabel Soriano le manda un saludo al juez José Luis Crespo. Fernanda, Angie, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo porque estos temas sean de relevancia, de interés, y ustedes puedan ampliar pues este bagaje cultural jurídico que es tan necesario para poder conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Y bueno, estamos platicando con Ibels José Luis Crespo García, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, quien nos ha platicado de manera muy interesante acerca del litigio estratégico bajo los principios de lealtad y objetividad entre las partes. Nos ha expresado de una manera muy clara cuál es la posición de cada una de las partes dentro de un proceso penal bajo una idea de un litigio que se basa en estrategias dependiendo pues del contenido de los elementos que cada una de las partes tenga a su disposición para poder lograr pues de una u otra forma convencer al juez en la manera en cómo deba de resolver. Pero hemos dejado de lado tal vez la figura del órgano jurisdiccional, que a diferencia del proceso tradicional que teníamos antes, ya su intervención no es de oficio, ya el juez debe de abstenerse o tener ciertas limitaciones porque es un eje central que no debe perder ese carácter de imparcialidad. Por eso yo te pregunto, ¿qué papel juega el órgano jurisdiccional, ya sea el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, en la visión de este litigio estratégico? Bien, es muy importante la pregunta y además la distinción, maestro, que hace de un sistema tradicional. En este caso, en efecto, recordemos nuevas actividades o distintas actividades. Una, el juzgador ya no instruye. ¿Qué entendíamos por instrucción? Que él era el que juntaba el cúmulo de pruebas en una causa penal. Actualmente tenemos causas administrativas que únicamente llevan notificaciones, fechas, actas mínimas, pero no pruebas. Las pruebas las tienen las partes. ¿Cuál es la visión que debe tener un órgano jurisdiccional? Bueno, primero que nada, debe de contar con imparcialidad absoluta, ¿no? Imparcialidad al momento de resolver, pero además escuchar con mucha atención a las partes. Recordemos que las partes dan sus argumentos y derivado de estos argumentos el juez resuelve. Además, en un sistema democrático, bajo el principio de publicidad,
el juzgador tiene la obligación de resolver, pero además de explicar los motivos que le llevaron a tomar una decisión en control precisamente de vincular o no vincular a proceso, o bien en juicio oral de condenar o absolver a una persona. El juzgador tiene que explicarlo rotundamente, ¿no? En este caso, debo de agradecer personalmente a la magistrada Blanca Sánchez, a nuestra presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la secretaria general, porque nos dan plena libertad de acción en este caso. No, nos permiten precisamente tomar decisiones y derivado de estas decisiones crear justicia, que es lo que buscamos en base o apegada a la legalidad. Buscamos que la sociedad confíe en el sistema de administración e impartición de justicia y es el rol que debe de tener un juez. Debe escuchar a los litigantes, pero además esta es una recomendación tanto para jueces como litigantes. El juicio oral es importante porque ahí se presenta todo el cúmulo de pruebas. Y no es importante nada más lo que se presenta, sino además el cómo se presenta, ¿no? Claro. Cómo se interroga a un testigo, cómo se presenta un documento, cómo se presenta un objeto para que el tribunal de enjuiciamiento pueda, en este caso, tener y tomar conocimiento de esa prueba y después resolver en lo conducente ante ello. Uno de nuestros más graves problemas, juez, es que muchas veces se juzga a priori a través de los medios, a través de las redes sociales, con muchas ocasiones noticias, les decimos en el argot de las redes sociales, fake, ¿sí? Es decir, que solamente toman el parecer de quien escribe sin enterarse de cuáles son los elementos que ni siquiera están expresados o revelados porque todavía no se lleva a cabo el juicio. Tú lo refieres, las partes son las que tienen, son las poseedoras de los medios de prueba. Una característica sumamente importante dentro del sistema penal adversarial es la publicidad de las audiencias. Y no sé si tú me lo permitas, juez José Luis, invitar a la gente a que vaya a las audiencias. Claro. O sea, son salas que tienen la capacidad de recibir un determinado número de personas en carácter de público. Y que, si mal no recuerdo, en las salas incluso están establecidos los horarios de audiencias, ¿no? Así es, en la entrada del juzgado están las pantallas con los horarios. Si una persona, ahorita alguien del auditorio que va a estar ahorita en periodo de vacaciones, dice, bueno, hoy se me antojó ir a presenciar una audiencia penal, un juicio, ¿qué tendría que hacer? Ir al juzgado, ver la pantalla y decidir qué audiencia le parece bien. Hay excepcionalmente audiencias que no se llevan en público, pero son las mínimas. De ahí en fuera, un principio es la publicidad, y la publicidad es precisamente para la ciudadanía. Buscamos transparencia del sistema, de todo el sistema de procuración, administración e impartición de justicia. Y las audiencias son precisamente esa puerta a la publicidad. Cualquier persona del público o bien un medio de comunicación puede presentarse en una audiencia y verificar qué es lo que está pasando en una audiencia, escuchar el trabajo de las partes del Ministerio Público, pero además escuchar la resolución del juzgador para poder entonces crearse un criterio. La publicidad es una ventaja en este sistema, porque resolvemos públicamente, pero además, como lo decía, tenemos la obligación de explicar públicamente los motivos que nos llevan a tomar una decisión, y ello es, además de para los litigantes y además de para las partes, es para la sociedad, para que la sociedad esté enterada de lo que estamos haciendo. Yo creo que en muchas de las ocasiones, amigo, si usted va a una audiencia y presencia el desarrollo de una audiencia de juicio, tal vez usted al final de la audiencia le toque resolver igual que el juez, porque a veces puede ser tan evidente, tan clara la exposición que hagan las partes, que a usted, así como a los jueces que presiden la audiencia, no le quede duda de quién de las dos partes tenga la razón, y eso solamente lo pudo apreciar no por leer fajos de expedientes, sino porque tuvo bajo su visión, bajo su conocimiento, a las partes presentando todos esos medios de prueba. Bajo esa dinámica de la que hemos estado hablando a lo largo de todo este programa, juez, ¿cómo debe desarrollarse un juicio oral en este esquema de estrategia? ¿Cómo se debe desarrollar un juicio oral? Bien, el juicio oral es la última fase del procedimiento penal, es la fase más importante porque aquí se ventilan todas las pruebas que las partes decidieron llevar a juicio. Tienen un propósito, que es que el tribunal de enjuiciamiento condene o absuelva según el lado. Indudablemente el Ministerio Público, si decidió ir a juicio y acusar, busca precisamente que se condene a una persona y para ello tiene que demostrar más allá de todo lo razonable su responsabilidad en ese delito.
Por su parte, la defensa, comúnmente la estrategia o el motivo por el cual lleva a juicio es precisamente porque está solicitando la absolución de una persona y además tiene la posibilidad de utilizar distintas herramientas de litigación para poder demostrar o para a lo mejor hacer que el Ministerio Público no pueda demostrar la otra parte. Presentar las pruebas se puede hacer de cualquier manera, presentar a los testigos y a los peritos se puede hacer de cualquier manera. Presentar un juicio estratégicamente conlleva un cúmulo de situaciones. La primera es, en un sentido de comunicación estratégica, recordemos que no importa tanto lo que diga el emisor, sino lo que el receptor entienda. Entonces, las partes deben de saber comunicar estratégicamente sus argumentos, pero además el cómo los van a probar en juicio. Deben extraer de los testigos la información, no nada más la información que ellos tienen en sus registros de investigación, sino deben de extraer temáticamente la información a manera no nada más de que el testigo lo diga, sino de que el tribunal de enjuiciamiento capte la información de la manera en que la parte, Ministerio Público de Defensa, lo quiere captar. Debe de decidir y tomar la decisión de cuándo realizar objeciones, cuando sí le conviene, pero además decidir no realizar objeciones si no le conviene así. Debe de contrainterrogar, pero debe de contrainterrogar a puntos específicos. Debe de buscar siempre su objetivo. Él tiene un objetivo, en este caso, lo que en el argot académico le llamamos la teoría del caso. Cada parte tiene su teoría del caso. Y ellos no deben de ir a extraer toda la información posible, necesaria, porque entonces la información importante pudiera perderse ahí dentro de toda la información. Ellos deben de tomar en cuenta su teoría del caso y objetivamente extraer la información pertinente que ayude precisamente a comunicar lo que ellos quieren, tanto de testigos como de peritos. Hay muchas formas de litigar estratégicamente en juicio oral. Una de ellas es algo que comentábamos tanto en el previo como en el receso, el hecho de que cuenta mucho la actitud de un testigo en juicio. Y cada parte debe de hacer y sacar lo mejor de su testigo en juicio, pero además debemos de hacer ver si es que un testigo miente de mi contraparte en base a contrainterrogatorio, en base a sus actitudes, en base a lo que está diciendo, podemos hacer ver esa situación. Además, dice la ley, bueno, es un principio del derecho, lo que no está prohibido está permitido, y en el juicio las partes tienen permitidas muchísimas cuestiones, como presentar videos, presentar gráficas, presentar esquemas, realizar prueba demostrativa, prueba documental, es decir, pueden transmitir la información de distintas maneras. ¿Cómo? Bueno, indudablemente será cuestión de cada parte, Ministerio Público de Defensa, pero siempre se recomienda hacerlo desde una visión estratégica, con un objetivo en particular trazado. Algunas veces he comentado en algunos foros que como abogados nos hace falta un poquito de imaginación para poder demostrarle al juez lo que nosotros queremos. Con lo que nos referías acerca de los testigos, se dice que, y corrígeme si estoy mal, que en el interrogatorio de un testigo, el testigo es la estrella. Así es. Pero en el contrainterrogatorio, la estrella es el abogado. Bien, el abogado tiene que saber extraer la información. Tiene que, y algo muy importante que habría que puntualizar aquí, y va a sonar a risa, eso normalmente lo decimos en el tema de academia, no somos Tom Cruise en cuestión de honor, claro. Nunca vamos a extraer de un testigo el hecho de que nos diga sí, estoy mintiendo. El abogado tiene que tener la astucia para hacer que esa persona transmita distintas cuestiones de incongruencia que posteriormente en un argumento se las hagamos ver al tribunal. Y en efecto, aquí vale la astucia del cómo preguntar del abogado en el contrainterrogatorio. Se permiten por eso las preguntas sugestivas, porque el abogado en este caso sí es quien va conduciendo al testigo hacia donde quiere y puntualizando en base a distintas técnicas como el evidenciar contradicción, cuestiones que el testigo no había referido y que puede extraer para que el tribunal de enjuiciamiento vea esta situación. En este punto yo te pregunto, José Luis, ¿esto tiene que ver con lo que nos refería sobre el principio de lealtad, la manera en cómo se trate al testigo? Dices, bueno, se pueden hacer preguntas sugestivas, pero a veces ocurre que el abogado, incluso con cierto protagonismo, asume una actitud agresiva, tal vez, con el testigo. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo lo regula el juzgador? Porque aunque el juzgador supone que tiene que ser imparcial, pues es rector del procedimiento. Así es, un tribunal de enjuiciamiento, principalmente quien presida la audiencia de juicio oral, tiene también el carácter de director de la audiencia. En este caso,
indudablemente siempre privilegias los derechos de las partes, víctima, acusado en este caso, pero también testigos, e indudablemente nunca permitiremos una vejación o insulto. Pero algo muy importante que quisiera tener el tiempo de decir, la lealtad y objetividad entre las partes también va, en efecto, en el trato al testigo. Las estrategias no significan ocultar información, porque a veces es el motivo por el cual le decimos a un testigo, ya hasta ahí, contésteme sí o no. Las estrategias van más bien en extraer la información correcta que nosotros queremos. Qué bárbaro. Amigos, perdonen la expresión, pero la verdad es que fue un tema muy interesante y se nos fue lamentablemente el tiempo. Yo agradezco mucho a nuestro amigo maestro IBELS José Luis Crespo García, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Te agradecemos mucho tus comentarios, tu participación, la información que nos has brindado, de verdad te lo agradecemos. Por el contrario, muchas gracias, en verdad, lo decía, es un honor para mí la invitación, muy agradecido con mi institución, con el Tribunal Superior de Justicia, pero además mi reconocimiento, no es nada fácil la conducción de un programa y mi reconocimiento, estoy también ante la presencia de uno de los mejores juzgadores que tiene el Estado de Hidalgo. Ni me digas. Un gusto, amigos, es un gusto haber estado con ustedes, que tengan una excelente tarde, este fue su programa Hablando Derecho.